¿verdad? La nueva criatura es algo nuevo. De hecho, lo dice la palabra. El apóstol San Pablo dice que el cristiano es una nueva criatura porque ha cambiado su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de andar en la vida pasada a una forma de andar en una vida nueva. Segunda de Corintios dice la palabra de Dios en el 5:17. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ya pasó. Pero antes de hablar de la nueva criatura, vamos a leer acerca de la condición espiritual de los que no han sido salvados por Cristo, que no son nuevas criaturas y que se encuentran fuera de Cristo, sin esperanza en el mundo. En Romanos capítulo 3, verso 10-18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos entender. La Biblia describe a gente que no es nueva criatura, que no son justos, que no buscan a Dios, no hacen lo bueno, que con su lengua engañan. Dice la palabra que el veneno de aspid hay debajo de sus labios, que sus pies se apresuran para derramar sangre, hablando de los homicidas y de los que matan gente, que no conocieron el camino de paz, hay muchos que no les gusta la paz, y que no hay temor delante de Dios, delante de los ojos de Dios. Así, la palabra de Dios en Romanos 3, del 10 al 18, está descubriendo a las personas que están sin Cristo, que no son nuevas criaturas. Esto descubre al inconverso. ¿Qué pues necesita? ¿Qué necesita este inconverso? Necesita ser liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. Necesita ser liberado del pecado y venir a ser siervo de la justicia, según lo dice el apóstol San Pablo. Nueva criatura. Pero esto puede ocurrir en cristianos que todavía no entienden lo que es ser nueva criatura, lo que es ser una criatura de Dios. Hay muchos que todavía no lo entienden y lo necesitan entender. Miremos lo que dice Romanos capítulo 6, verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si una persona, mi hermano, si una persona no es libertada del pecado, no es siervo de la justicia. Hay tantos hermanos en Cristo tan injustos que uno piensa, ¿verdaderamente serán cristianos? Cuando uno es liberado del pecado, entonces viene a ser siervo de la justicia. Cuando alguno hace esto, viene a ser una criatura nueva. Por eso hablan las escrituras de nacer de nuevos. Miremos la conversación de un hombre de Dios, de un hombre que era maestro de la ley, pero se encontró en cierta ocasión con Jesús y lo buscó de noche para hacerle unas preguntas, a lo cual Jesús le responde en Juan capítulo 3,
verso 3 al 5. Este hombre se encontró con Jesús. Era un maestro de la ley. Vino de noche para que nadie lo viera. Y dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le preguntó. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero aquí está lo bueno. Aquí es bien importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que hay dos elementos para nacer de nuevo. El que no nace de agua y del espíritu. Muchos cristianos no saben qué es nacer del espíritu y nacer de agua. Pero aquí podemos analizarlo. Lo vamos a ver a la luz de la Biblia y vamos a entenderlo. Un nacimiento nuevo. Uno entra en la vida nueva por medio del nacimiento nuevo, ¿verdad? El nuevo nacimiento lo entra a una vida nueva. Es lógico. Dijo Jesús a Nicodemo que el hombre tiene que nacer de nuevo. O sea, nacer otra vez. Necesita nacer otra vez. Uno necesita nacer de nuevo, nacer otra vez. Es lo que dice el Señor. Tiene que nacer de arriba. Hay una participación importante aquí. Nacer de arriba. La persona tiene que nacer de arriba. Jesús explica que este nacimiento es espiritual. Tiene que nacer de arriba. Y Jesús explica que es nacimiento espiritual, que también es nacer de agua y del espíritu. ¿Qué significa esto? Es importante que nosotros entendamos qué significa esto, porque muchos de nosotros no entendemos lo que significa nacer del espíritu y nacer de agua. Para que haya nacimiento, hay una ley natural. Por ejemplo, mis hermanos, para que nazca un niño, una persona nueva, hay una acción natural. Es el óvulo con el espermatozoide. Se unen ellos dos y naturalmente nace un niño, ¿verdad? Nace una persona nueva. Y eso es lo que dice el apóstol aquí, que para nacer de nuevo, en la naturaleza misma nos enseña que nace una persona nueva por un nacimiento natural. Nace una persona nueva. Y para un nacimiento espiritual, hay algo bien importante. En el caso de lo espiritual, el nacimiento resulta de la implantación de la simiente espiritual de Dios. Aquí está importante esto. Hay que nacer del espíritu, pero ¿cómo se nace del espíritu? Por la implantación de la simiente de Dios en el ser humano. Miremos cómo lo describe el apóstol San Pedro, porque San Pedro describe esto de una manera clara y muy contundente. Para usted nacer de nuevo, necesita de la simiente espiritual. Primera de Pedro, capítulo 1, 23 y 25. Observe cómo se nace de lo espiritual. De lo espiritual se nace de la siguiente manera. Primera de Pedro 23, 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas la palabra de Dios, dice, más la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Entienda bien, o sea que la simiente de Dios, para que la persona nazca de nuevo, necesita escuchar el evangelio o la palabra de Dios, que se atesore en su corazón, que sea la simiente que nazca en su corazón,
y luego germine. Esta es la palabra que por el evangelio es anunciada. Para que alguno entre, hermano, en la vida nueva, tiene que nacer de nuevo. Para eso tiene que tener la simiente, que es la palabra de Dios, sembrada en su corazón. Sí, la simiente es la palabra de Dios. Mire lo que dijo Jesús en cuanto a la parábola de la semilla. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. O sea que para que usted nazca del Espíritu es porque la simiente de Dios entró en su corazón. O sea, la palabra de Dios. No hay salvación aparte de la palabra predicada, que usted tiene que escucharla, entenderla, atesorarla en su corazón y obedecerla. No hay aparte otra salvación. Es la palabra de Dios la que usted y yo necesitamos atesorar en nuestro corazón. Necesitamos querer, necesitamos valorar, necesitamos respetar y necesitamos humillarnos ante esa palabra. La palabra no es como decía anoche, no es para tomarla a la ligera, es para respetarla. Es la palabra del Señor. Nacer de agua es igual a bautizarse, pero Jesús dijo que la persona tiene que nacer del Espíritu y de agua, como también, obviamente, si no nace de Espíritu, si nace de Espíritu, pero si nace de Espíritu y no nace de agua, no ha nacido de nuevo. Y si nace de Espíritu, pero no nace de agua, no está haciendo lo correcto. Hemos visto que uno nace del Espíritu cuando entra la instrucción del Espíritu Santo, que es la palabra, el Nuevo Testamento. Esta instrucción le dice al hombre que se bautice, porque lo dice la palabra, en agua para perdón de sus pecados. La persona nace de agua cuando es bautizada en agua. A este renacimiento se refiere el apóstol Pablo con estas santas palabras. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Según este pasaje, Dios salva a una persona cuando cuando la palabra la regenera, o sea, le da vida de nuevo. Es milagrosamente, hermanos, porque esa palabra tiene poder para germinar en mi corazón y hacer que yo nazca de nuevo. Eso es lo que hace la palabra. Esto es logrado por medio del lavamiento, frase que indica el bautismo en agua, porque dicen las Escrituras que las personas deben bautizarse y así lavar sus pecados. También dice el texto que Dios lo salva a uno cuando el Espíritu le renueva, le regenera. Cuando el Espíritu Santo a uno lo regenera a través de obedecer la palabra. Porque la palabra inspirada es el Nuevo Testamento. Bueno, es toda la Biblia, pero para nosotros es el Nuevo Testamento. Cuando la persona es regenerada, cuando la persona es nueva, entra a un nuevo convenio. El nacimiento, cuando la persona nace, el nacimiento luego le introduce a una persona a un nuevo pacto, a un nuevo convenio. Y eso es bien importante, que es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Es el nuevo acuerdo que Dios ha hecho con todos los hombres por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguno obedece el Evangelio, viene a ser una nueva criatura en Cristo y por lo tanto es partícipe en el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Pero ¿cómo entra la persona en Cristo? La palabra dice que para entrar en el reino de Dios debe ser renacido de espíritu y de agua. Nosotros somos renacidos, somos nuevas criaturas
como dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Los cristianos que son los bautizados en Cristo participan de los beneficios del nuevo convenio, del nuevo pacto. Ahí está, del nuevo pacto, del nuevo convenio. Participamos de las bendiciones espirituales que Cristo nos da bajo el nuevo pacto, de sus prácticas en el Nuevo Testamento. Para muchos sectarios, los dos pactos son iguales. El nuevo siendo la continuación del antiguo. Pero miremos algunos textos que nos ayudan a entender que no, que hay una diferencia. En Mateo capítulo 26, verso 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Jesús nos dice que el nuevo convenio o el nuevo pacto fue realmente la entrada a un nuevo pacto, a un nuevo convenio. Es lo que el Señor dice. Si los dos pactos son iguales, Cristo murió en vano. Pero no murió en vano. Por su muerte en la cruz hizo posible el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 8 del 10 al 13 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, y las escribiré, y serán ellos por Dios, y les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. La verdad y la realidad es que el nuevo pacto, hermanos, comenzó después de la muerte de Jesús. El nuevo convenio, las nuevas leyes, el nuevo sistema de salvación comenzó después de la muerte de Jesús. El mismo autor de Hebreos, que fue en el año 55, dice, Hebreos 9 al 10, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. El Señor Jesús, con su muerte en la cruz, quitó el antiguo pacto que no salvaba a nadie, en primer lugar, y estableció uno nuevo. El nuevo pacto sí salva a la gente, ¿verdad? Porque en el nuevo pacto se puede hallar la santificación. Hebreos 7:12 dice, porque cambio del sacerdocio, también es necesario que haya cambio de ley. Todo el mundo, hermano, todo el mundo admite que ya no estamos bajo la ley del sacerdocio levítico, con sus sacrificios, con sus animales, con sus lunas, fiestas nuevas, días de reposo, con las fiestas anuales que se hacía cada año. Eso ya no está. Ya fue cambiado por Cristo. No estamos bajo esa ley de Moisés para que guardemos el sábado, para diezmar o toquemos instrumentos musicales como David. Estamos bajo el nuevo pacto. Una comunión nueva. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no había una comunión. Ahora estamos en una comunión nueva. El nacimiento nuevo nos trae una nueva comunión. Es lo que tenemos que entender. Tenemos una nueva comunión como mandado. Es decir, tenemos una nueva comunión como mandando que el hombre tiene una, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El hombre pecador tiene una comunión con el diablo y con los que, con todo lo que demanda la inmoralidad, pero es del diablo. El mundano, el que no ha nacido de nuevo, es del diablo. Pero cuando nace de nuevo, ya la comunión no es con el diablo, sino con Cristo, con Dios y con los apóstoles. Miremos lo que dice 1 Juan 1:3.
lo que hemos visto y oído, y eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Tan grande es el cambio de relación que se ha efectuado cuando la persona renace. Es increíble, es grandísimo lo que ha pasado. Mírelo de la grandeza, hermano. Cuando tú tomabas cerveza, cuando tú eras mundano, y ahora mire la grandeza del cambio que tenemos. Es un 100%, hay una diferencia enorme que hasta nos fastidia lo que hacen malo la gente mundana. Nos fastidia. Porque es terrible eso. Por eso dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los mundanos no son miembros de la familia de Dios, porque no han sido bautizados en Cristo para el perdón de sus pecados. No son familia de Dios, son familiares del diablo, no de Cristo. No han nacido de agua ni han nacido de espíritu. Y no se gozan de la bendita y comunión con el Padre ni con el Hijo. Hay diferencia enorme. Hay una diferencia. Porque nosotros tenemos una esperanza en el cielo eterno. Hermanos, hay un nuevo camino. El nacimiento luego nos introduce en el camino nuevo, porque vamos a caminar en un camino nuevo. Y para enfatizar este punto, leemos este texto en Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, nada inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Imagínese esa bendición tan grande. Hablando de la torpeza, aquí la torpeza no está diciendo que sea sino de una persona que no tenga todo el conocimiento. Si esta persona no tiene todo el conocimiento de Dios, pero es santo, no va a tropezar, no va a caer. No se extraviará. Isaías profetizó de la vida en Cristo, nacer de nuevo, es hallarse en Cristo, quien es el camino al cielo y que conduce a la vida eterna. Vivir la vida del cristiano es andar en este camino de santidad. El que no nace de nuevo de agua y del Espíritu no se encuentra en el camino nuevo que lleva a la vida eterna. Hermanos, cuando usted ve a un hermano que no ha cambiado en la iglesia, redargúyale, exhórtele, anímele a que cambie su forma de ser, a que sea nueva criatura, porque si no cambia, si no ha nacido de nuevo, va a tener unos problemas serios, y el problema serio que no puede estar en los caminos de Dios. Si usted mira a un hermano, una hermana que todavía tiene las mismas mañas, hay que animarle a que cambie, a que sea nueva criatura, para que ande en una vida nueva, en un camino nuevo, en un nuevo convenio, en todo lo nuevo. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga, los guarde y los conserve en paz. Hermano Hugo Hernández, ¿quieres orar, por favor? Con mucho gusto, hermano. Gracias por esa reflexión, hermano. Es realmente lo que dice el estudio y lo que dice tu palabra, y que nunca nos salimos del patrón bíblico. Oremos, mis queridos hermanos. Amado Padre, te rogamos una vez más y te damos gracias. Nos hinquemos ante ti, hincarnos ante ti, bendito Dios, estar postrados delante de ti, Padre amado. Gracias por toda la benevolencia, por este estudio, por todo lo que tú nos has enseñado, bendito Dios, a través de nuestros hermanos que han sacado su tiempo para estar con nosotros enseñándonos, Padre. Te rogamos por nuestra hermana Marta Santa, bendito Dios, para que seas tú sanándola, Padre amado.
y lo que ya hemos, los que no he mencionado, Padre, tú conoces los corazones de ellos. Te rogamos, Padre, nuevamente, por los núcleos familiares de todos los conectados en plataforma, por todos nuestros hermanos, aún por el impío, Padre, para que cambien esta verdaderamente, como expresaba nuestro hermano en el estudio, dejar todas esas concupiscencias y coger el glorioso nombre de ser hijos tuyos, bendito Padre. Gracias, Señor, una vez más, en el glorioso nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Voy a abrir aquí. Gracias, hermano, por la oración. Voy a abrir aquí para que si usted puede decir algo, lo diga con toda confianza. Khaled, ¿algo que decir? No, los micrófonos están activos. A ver, aquí voy a poner. Ahí, ¿ya están activos? Ahí sí. Bueno, muy bueno el estudio. Entendí que si hay hermanos o hermanas que ya se arrepintieron de sus pecados, pero siguen en las mismas, pues en verdad no han nacido de nuevo. Porque como en la Biblia dice, uno tiene que nacer de nuevo, pero no volverse a meter al útero y después volver a salir. Bueno, entonces, en resumen, si hay un hermano que está en los malos pasos y ya está bautizado, toca guiarlo por el buen camino, porque eso lo manda Dios. Bendiciones a todos los que están en esta plataforma y que Dios los proteja de todo mal y de todo peligro. Amén. Hermanita Primitiva, qué alegría volverla a ver. Mis amados hermanitos, Dios me los bendiga y me los cuide siempre. Amén, gracias. Siempre con llena, carrereando, con los problemas que traigo todavía en mi casa. Hasta mañana creo que ponen el resto del grano que necesitan y bueno, ahí andamos. Y ahorita vine por el bebé a la escuela, pero gracias a Dios me tocó escuchar todo el estudio y me tocaron las dos oraciones. Gracias a Dios. Mis Bueno. amados hermanos, muchas gracias por esta plataforma, que Dios nos permita seguir unidos en su amor. Y muchísimas gracias, hermanito, por este hermoso mensaje que nos ha traído. Amén. Y Dios. como sí dice la palabra de Dios, hay que animarnos, hay que exhortarnos, porque en todas partes, hermanito, hay esa epidemia de hermanos que se salen de la congregación, ovejas que anhelan estar deseando el pasto viejo. Así Pero es. Dios tenga compasión de ellos, hermanito. Amén. Amén. Qué hermoso